Como les envié el día de ayer, la noche de ayer, en el grupo que tenemos de WhatsApp, recordándoles el texto que tenemos a continuación, y como les anuncié el domingo pasado, vamos a culminar el capítulo 15, en una historia muy conocida, de las parábolas más conocidas, quizás también con la de el buen samaritano que el Señor tiene delante de la humanidad. Vamos a leer en esta mañana los versículos 11 al 32. Yo voy a leer el versículo hasta el 31 y a una sola voz leeremos el versículo 32. Como saben, como nos gusta hacerlo en esta casa, nos ponemos sobre nuestros pies. Voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas para que usted pueda ir siguiendo la lectura en la versión que usted tiene. Y nos regocijaremos en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátelo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Juntos hacer fiesta y regocijar, porque tu hermano estaba... Oh Señor, al leer este texto solo puedo pensar en las canciones que cantábamos. Un gozo y fiesta en tu casa, un inmenso amor para pecadores y una sublime gracia que nos rescata de la esclavitud. Todas estas verdades se hallan en la porción de esta mañana. Padre, mi temor como predicador es que nosotros como audiencia, al ser un pasaje tan conocido, perdamos la belleza que revela acerca de ti, perdamos el asombro del evangelio y no disfrutemos de lo que provees para nosotros en tu palabra. Quieras tú, Señor, alumbrar, renovar el entendimiento que tenemos de esta palabra a través de este sermón de esta mañana. Permítenos, Señor, poder verte, permítenos ser transformados a la vez, a medida que te vemos en este texto, Señor. Habla a los corazones. Y así como ese hijo volvió en sí en su momento y se presentó delante de su padre, así muchos que están lejos de ti vuelvan en sí también, Dios, a medida que estudiamos esta palabra, para que haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente en esta mañana. Nos encomendamos, Señor, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia.
Dentro de las muchas frases que este texto tiene, quisiera usar la del versículo 20 como título del sermón. Versículo 20 dice que cuando su padre lo vio y sintió compasión por él cuando el hijo regresa. Enmarca mucho el sentido de la revelación acerca del Padre que Jesús ha hecho en las 3 parábolas del capítulo 15. Y el sermón se titula así, de esa manera: su Padre sintió compasión por él. Su Padre sintió compasión por él. Como les decía antes de empezar la lectura, esta parábola es una de esas que son tan populares que nuestro Señor ha contado y ha quedado registrado en los evangelios. Y es tan popular porque esta parábola está llena de compasión, de amor y de perdón. Recordaremos que el contexto donde esta palabra es narrada, esta historia es contada, es en el contexto donde los fariseos se quejaban y murmuraban, como dice el versículo 1 y 2, en contra de Jesús, porque él pasaba tiempo, comía con los pecadores. No les mencioné la vez pasada, pero esa expresión comer con una persona en el mundo antiguo implica más allá de la mera actividad de comer. Por ponerles un ejemplo, cuando yo llegué a estudiar fuera de esta ciudad, mi universidad, viví una escena extraña que nunca la había vivido, que era llegar a un sitio público como un supermercado donde tengo un restaurante, y era común sentarse con personas que usted no conocía y no dirigir ni una palabra. O sea, la cantidad de personas que había hacía que la mesa se compartiera, y era extraño para mí porque siempre nos hemos asentado a la mesa con personas que conocemos, tenemos un vínculo que queremos conocer. Así sucedía en el mundo antiguo. Comer con alguien era una expresión de compañerismo. Entonces, cuando los fariseos decían de que Jesús comía y recibía a los pecadores, estaban diciendo que él tenía compañerismo con ellos. Entonces, en respuesta a esas quejas, el Señor contó esta parábola y 2 más breves que vimos el domingo pasado, la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Y estas parábolas enmarcan el gozo que hay en el cielo cuando se encuentra lo que se había perdido. Hay un principio en la interpretación de la Biblia que las parábolas tienen un tema central y que la interpretación de la parábola está marcado por ese tema central. Cuando estudiamos y vimos la historia de la parábola del buen samaritano, recordemos que el tema central fue la pregunta que le hizo ese escriba: ¿cómo heredaré la vida eterna? Ese relato del buen samaritano no es un relato para aprender a ser un buen samaritano. Aprendíamos que nadie es un buen samaritano. Era la respuesta a cómo heredaré la vida eterna. En este punto, el punto central, si usted mira, y ya lo vimos la vez pasada, de estas parábolas, ¿cuál sería? Sería precisamente ese gozo, ese regocijo que se experimenta cuando se halla lo perdido. En la primera historia de la oveja perdida, en el versículo 6, dice que reúne a los amigos, los vecinos, y dice: alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. En el caso de la mujer también llama a sus amigas y vecinas, en el versículo 9, y dice: alégrense conmigo. Y en la historia del hijo pródigo, que es conocida como la historia del hijo pródigo o el hijo perdido, vimos cómo el padre hace una celebración, mata al mejor becerro que tenía, el engordado, e invita a una gran fiesta porque haya precisamente el que se había perdido. Sin embargo, aunque ese es el tema central de estas 3 parábolas, cada una de las parábolas tiene un punto de inflexión, una característica que no se encuentra en las otras y que también se realza. Ejemplo, en la primera, en la de la oveja perdida, vemos el esfuerzo del pastor por buscar a esa oveja, y cuando la encuentra y la ve berreando, que se encuentra temerosa, dice que con ternura la agacha, la recoge, la pone sobre sus hombros y la asegura para que no se extravíe. En el caso de la moneda perdida, el punto de inflexión es ver esa búsqueda minuciosa, y nos reíamos, aunque era cierto, que el Señor usaba a una mujer para contar y mostrar la búsqueda minuciosa que Él hace por los perdidos. Y nos reíamos porque las mujeres tienen esa cualidad de buscar minuciosamente aquellas cosas que se pierden en los hogares. Ahora, ¿cuál es el punto de inflexión en esta parábola, la que hemos leído en esta mañana? Considero que se encuentra en el versículo 17, cuando el texto dice:
Entonces, volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y considero que es el punto de inflexión, porque las dos primeras tienen la particularidad de que alguien busca lo perdido, pero en esta no vemos eso. El hijo que se había apartado vuelve después que, dice el texto, volviéndose en sí. Eso lo miraremos hacia el final del sermón. Déjame darles algo del entorno cultural de cuando esta historia fue contada. Antes de que miremos algunas lecciones de este texto, déjame darte a comprender la dinámica de la historia en su entorno cultural. Vas a ver la relevancia que esto tiene. La parábola comienza con que los oyentes de Jesús habrían considerado un asunto impactante, un incidente impactante. ¿Cuál? Un joven le pide a su padre que le dé su parte de la herencia familiar. En esa cultura del Medio Oriente, cuando el padre moría, el hijo mayor recibía 2/3 de la herencia familiar y los demás herederos obtenían 1/3. Eso se encuentra en Deuteronomio 21:17, lo que conocemos como los derechos de primogenitura, los derechos del hijo mayor. A veces un padre podía dividir voluntariamente sus bienes entre sus hijos de morir, pero nacía de la voluntariedad del padre. Era impensable que un hijo le pidiera a su padre, todavía estando sano, en vida, que le diera parte de su herencia. Ese era un acto de gran irrespeto hacia el padre. En esencia, el hijo le estaba diciendo al padre: sabes, tú no me importas, me importa lo que tú tienes, no quiero nada que ver contigo, para mí es mejor que estés muerto, solo quiero tu dinero. Eso es la característica de la petición que este hijo menor estaba haciendo. Quiero que sepas también que en esa cultura la herencia consistiría principalmente en la tierra familiar. Es decir, lo que tú recibirías era una porción de tierra. Eso es lo que pasaba de generación a generación. Normalmente solo se habría vendido esa tierra en situaciones de extrema situación financiera y se vendería a algún pariente para mantener el linaje de la posición familiar. Pero vender la propiedad familiar, tomar esas ganancias, mudarse de lo que se conocía como la tierra prometida e irse a un país lejano, un país gentil, eso era impactante. Considerar a alguien judío que hiciera ese tipo de prácticas, eso generaba un shock a la conciencia de quien estaba escuchando. Lo que la gente pudiera pensar de una situación de esta es: ¿qué es lo que pasa en esa familia para que ese niño tome esa terrible decisión? ¿Qué es lo que está sucediendo internamente ahí? Y lo que esto produciría era una profunda vergüenza al padre. Y al mismo tiempo convertiría a ese hijo en un marginado social por si alguna vez regresara. O sea, lo que has hecho es tan grave que si tú llegas a volver serás desterrado, apartado, serás un paria. Nadie te iba a mirar con buenos ojos. Por eso la respuesta del padre impactó a la audiencia de Jesús. Un padre que actuara como el de la historia era impensable. Un padre del Medio Oriente, ¿qué había hecho cuando su hijo le hiciera esa posesión? Esto es una expresión, no diría que vulgar, pero despectiva. Usted ha escuchado que del bofetón le ponen la boca en la parte de atrás, o ese tipo de expresiones. Básicamente, un padre que se le dijera: dame lo que tú tienes, le respondería, ¿cómo le diríamos? Le dicen soplamocos o ese tipo. O sea, no es cualquier tipo de caricia en su cara. Ustedes me hago entender. Porque su hijo era insolente. Él mínimamente había expulsado al hijo de la familia y lo habría desheredado. Incluso si quisieras ponerlo delante de la comunidad, podrían hasta apedrearlo. Pero en la historia se nos dice que él simplemente cumplió dividiendo su riqueza entre sus hijos. Sin ira, el padre soporta esa terrible humillación y el dolor de un hijo que rechaza su amor y quiere alejarse lo más posible de él. La cultura del Medio Oriente de aquel entonces es la misma de hoy en día. Es decir, ellos viven bajo un principio de honor, vergüenza.
Para ellos eso es fundamental y enmarca muchas de las decisiones que ellos toman. Déjame te explico qué tiene que ver con esa cultura honor y vergüenza. Cuando empezamos el libro de Nehemías, yo utilicé un libro de la literatura colombiana, Crónica de una muerte anunciada. Ustedes recuerdan como ilustración. Ese libro nos cuenta, que yo sé que ustedes conocen, la muerte de un personaje por parte de unos hermanos que querían traer honor a su familia, porque este individuo al que ellos asesinaron se le encuentra culpable de haber deshonrado a su familia, haberse acostado con la hermana de ellos, y en la noche de bodas el esposo la devuelve a su casa porque ella no era una mujer virgen. Esa cultura de honor y vergüenza les lleva a tomar las decisiones de ser reivindicados porque han sido faltados en su honor. Es la típica cultura que vemos en el Medio Oriente. Me has ofendido, eso tiene una represalia. Es impensable que no haya una represalia al momento de una ofensa recibida. Tengan eso presente. Hay muchos detalles que aquí van a impactar a la audiencia original. Ellos no podrían aceptar el comportamiento de los hijos ni del padre porque es contrario a la cultura de ellos. Ahora bien, hay tanto en este pasaje, hermanos, este texto tiene tantas riquezas, tantos puntos aplicativos, que pudiéramos hacer una serie de sermones, pero no es mi intención. Mi intención es que podamos ver toda la historia y mirar algunas particularidades. Así que para hacer este estudio en esta mañana, quiero que observemos a cada uno de los tres personajes y que miremos algunos puntos aplicativos. Vamos a ver lo que aprenderemos del hijo pródigo, que es el hermano menor, que se va y vive una vida imprudente y desenfrenada. Luego vamos a ver al padre amoroso y aprenderemos tanto del hijo pródigo como del padre, verdades acerca de nuestro Padre Celestial, que Jesús quiere que aprendamos. Y lo último que haremos es que observaremos al hermano mayor. Ese hermano mayor que a menudo tiene un corazón que se parece muchas veces al nuestro, sobre todo hacia aquellos que se han arrepentido de un gran pecado, especialmente si ese pecado fue en contra de nosotros. Esa actitud del hermano mayor frente a su hermano que ofendió a su padre y que lo ofendió también a él, revela el corazón de muchos de nosotros del trato que tiene Dios con aquellos que recibe a pesar que nos han ofendido precisamente a nosotros. Luego de eso, de esta introducción que para mí era muy importante y valiosa que usted pudiera escuchar en relación a la cultura, empecemos con el hijo menor, que es conocido como el hijo pródigo. ¿Qué aprendemos de él? Jesús nos cuenta aquí que un hijo pequeño, el hijo menor, va a su padre y le pide que le reparta la propiedad con su hermano mayor. Eso lo vemos en el versículo 11 y 12. Ahora, como les mencioné, cuando Jesús está diciendo esto, las personas que escuchaban esto entraron en un shock. ¿Cómo es que un hijo le va a decir eso a su padre en vida? Es como les mencioné, es como si le estuviera diciendo: Padre, deseo que estuvieras muerto y así podré obtener los recursos materiales que me llegarán cuando estés muerto. Pero como estás vivo, entrégamelo. O le faltó que le dijera: Padre, si te mueres mañana, sería mejor para pasado mañana tener aquello que anhelo. Entrégamelo. Esto no es una petición que quizás en nuestro entorno pudo haber sido: papá, de lo que tú tienes, tengo esta idea para emprender, para trabajar, si puedes apoyarme, puedes bendecirme. Y su padre a bien considera vender una propiedad y vender su vehículo para impulsar su proyecto económico. Nosotros lo veríamos normal, como un padre que quiere seguir apoyando a su hijo. Pero en esta cultura, pedir los bienes materiales que le corresponden al padre en vida era lo mismo que desear que estuviera muerto. Así que cuando su audiencia, la de Jesús, escuchaba esta introducción de la historia, inmediatamente aborrecerían a este joven, porque esto va en contra de la costumbre y quizás de las prácticas legales de la época. Lo siguiente que vemos acerca de este joven, de este menor, de este hijo menor, es que él reúne las posesiones, se aleja de su padre hacia otro país y gasta su dinero de manera imprudente. De ahí proviene la palabra pródigo. Él es pródigo, que significa derrochador, desenfrenado, despilfarrador. Eso es lo que significa pródigo. Él es irresponsable en su vida. El hermano mayor, al final de la historia, nos dice que su hermano menor se había gastado esos recursos en la prostitución, con prostitutas.
Una vez más, la audiencia de Jesús, cuando escucha lo que este joven hizo, además de pedirle la herencia a su padre y en qué lo gastó, nunca se iban a identificar con él. Lo que iban a pensar es, esta es una historia que tiene una moraleja y una advertencia. Esta historia seguramente va a concluir diciéndoles, mira lo que pasa cuando haces cosas malas, vas a recibir su merecido. Y efectivamente, como ellos esperarían, en la siguiente frase de la historia, las cosas le empiezan a salirle mal a este joven. Se nos dice que llega una gran hambruna en el país donde él se encontraba, versículo 14, y él comenzó a pasar necesidad. Además, gasta todo su dinero, tiene que ser contratado por un agricultor de la zona. Y es contratado para alimentar, cuidar a los cerdos, apacentar a los cerdos, el versículo 15. El pueblo judío de la época tenía esa actitud hacia los cerdos que tienen los musulmanes hoy en día. Ellos nunca pensarían que para un joven judío sería un buen trabajo trabajar con cerdos, porque son animales impuros para ellos. Y este niño entonces está trabajando con lo que ellos nunca trabajarían, este joven, y además ese agricultor local ni siquiera le provee la misma comida que le daba a sus cerdos. Eso nos dice el versículo 16. Él quería comer lo que los cerdos comían, pero nadie le daba nada. En este punto, los oyentes de Jesús estarían esperando que él dijera, y este es el mensaje de mi historia. Tomaste malas decisiones, ofendiste a tu padre, entonces mira las consecuencias de lo que has traído. Has faltado el respeto a tu padre. Es por eso entonces, y has desperdiciado su riqueza. Por eso no te debes asociar con lo inmundo. Por eso no deberías gastar tu dinero en prostitutas con una vida desenfrenada. Esto es lo que sucede cuando lo haces. Ellos esperarían que la historia continuara de esa manera. Pero no. Jesús continúa la historia en el versículo 17 diciendo que este joven vuelve en sí. En ese momento de desorden, en estas instancias donde está experimentando a un amo que abusa de él, este hijo pródigo es descrito de que vuelve en sí. La historia toma un giro sorprendente. Es el comienzo del arrepentimiento de este hijo despilfarrador. Él se da cuenta de lo que ha llegado a hacer, él se da cuenta de dónde ha caído, él se da cuenta en lo que se ha convertido y comienza a razonar y luchar dentro de sí mismo y se da cuenta a quién ha ofendido. He pecado contra el cielo, he pecado contra mi Padre. Él en el versículo 18, él hace un plan. Voy a ir delante de mi Padre, voy a presentar, voy a hacer esta confesión. Y básicamente está diciendo, sabes, Padre, Dios está disgustado conmigo por la manera en que he vivido, pero también te he deshonrado a ti. Tú eres un Padre amoroso, tú eres un Padre generoso, te he deshonrado como hijo, yo no merezco ser llamado ni siquiera tu hijo. Por eso quiero pedirte que me recibas y me dejes con aquellos que son tus siervos, tus esclavos, porque yo no soy parte de tu familia ya por la manera en que yo me comporté contigo. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué dice esto Jesús en la historia? ¿Qué está buscando él? Bueno, lo que Jesús está buscando es enfatizar cuán dispuesto está el Padre Celestial para recibir a los pecadores arrepentidos. La vez pasada les decía en relación al versículo 2 de que Jesús recibe a pecadores. Eso parece como sutil, pero se nos olvida con tanta regularidad como se le olvidó a Adán en el momento que pecó y a Eva, que lo que quisieron fue ocultarse. Muchos de nosotros, cuando vemos nuestro propio pecado, el mismo pecado que nos enceguece, nos hace olvidar que podemos con un corazón contrito y humillado presentarnos delante de nuestro Padre. Él es rico en misericordia y esas misericordias se renuevan cada mañana. En este punto, este joven ha recobrado su sentido común, ha sentido las duras consecuencias de su pecado, que se estaba entregando y se desea entregar a la misericordia de su Padre. Y Jesús les está mostrando que este pecador, de esta clase de pecador, porque pensarán que una persona que ha llegado a este punto de su vida ha perdido cualquier esperanza de perdón. Una persona que se ha apartado hacia el libertinaje y a la destrucción propia, que ha seguido sus propios deleites, sus propias pasiones, es imposible que pueda ser recibido con misericordia y con perdón.
Nuevamente, es lo que estaba en la conciencia de los fariseos y de los escribas. Les parecía inconcebible que Jesús pudiera estar con publicanos, con recaudadores de impuestos y con otros pecadores. Y Jesús está diciendo que aún para ellos hay oportunidades porque su Padre Celestial siempre recibe a un pecador que se arrepiente. Ahora, aquí hay un punto aplicativo de los muchos que pudiéramos considerar. ¿Cuál es ese? Si tú eres un hijo de la gracia, si tú eres alguien que pertenece al pueblo de Dios y eliges seguir el camino del hijo pródigo, siguiendo tu propio pecado, el Padre te va a localizar. Decíamos en el Salmo al inicio, no hay un lugar que nos podamos huir de la presencia de Dios. ¿A dónde podemos ir que podamos huir de Él? Nunca. Pero la pregunta en este punto sería ¿cómo deseas arrepentirte? ¿De la manera fácil o de la manera no tan fácil? Como cuando los padres le dicen a sus hijos terrenales, ¿cómo quieres obedecer? ¿Fácilmente o no tan fácilmente? Este hijo pródigo había descubierto por las malas decisiones que tomó lo que significaba hacer las cosas a su propia manera. Y el Señor lo había reducido a la nada antes de que recobrara el sentido. A mis hijos, particularmente el mayor que habla un poquito más, hay una frase que yo les he ido enseñando. Y ya mi hijo mayor la completa. Y la completa con una voz casi de llanto. Yo le he enseñado la desobediencia, y ahí hago silencio y mi hijo completa la frase, y es: la desobediencia trae dolor. La desobediencia, cuando lo vean por ahí, pregúntenle a Pedro, a mi hijo mayor, para ver qué responde. Y él dice: trae dolor. Generalmente le he dicho eso cuando no ha hecho caso y termina golpeándose, lastimándose, por la desobediencia. Y es un escenario para decirle, para él y para mí, hay muchas maneras fáciles de obedecer al Señor, su palabra lo encuentra, pero cuando queremos ser tercos, vamos a cosechar dolor por la desobediencia de nuestras acciones. Si tú eres un hijo de la gracia, si tú eres alguien que pertenece al pueblo del Señor, el Padre Celestial te perseguirá y si es necesario, te reducirá a la nada para traerte de regreso a Él. Así que la pregunta es, ¿lo harás de la manera fácil o de la manera no tan fácil? ¿Vas a hacer que Él te persiga hasta las tierras lejanas, te destruya hasta que veas cuánto lo necesitas antes de que te vuelvas a Él nuevamente de arrepentimiento? Sin embargo, también, hermano, es alentador, es esperanzador que en este pasaje, en ese punto, de esa condición de este hombre, vuelve en sí, se da cuenta de lo que era, se da cuenta de lo que había hecho, a quien había ofendido, a su Dios, a su Padre Celestial, se arrepiente y Jesús nos está animando a que consideremos que el Padre recibirá a los que se arrepienten. El Padre recibe a los que se arrepienten. Muchas veces les deja vivir las consecuencias de sus decisiones, pero también, hermanos, nuestra esperanza se encuentra que no estamos tan lejos de la gracia de Él, nunca, cuando nos podemos presentar con un corazón contrito y humillado. El segundo personaje es el Padre. Esta historia nos lleva a la segunda persona de la historia, a la que le queremos prestar atención, que es el Padre. Y lo encontramos en un par de lugares. En el primero es en el versículo 12. Luego de la petición de su hijo, se nos dice que Él divide la propiedad. No se nos da ninguna otra clase de respuesta. No se dice que tenga alguna conversación. No lo intenta hacer en razón. Sencillamente lo hace. El Padre dividió sus bienes entre ellos. Nuevamente, esto haría que los oyentes de Jesús cuestionaran a esa clase de padre. Uno que dividiría sus propiedades. Habrían pensado, si este hombre, ese padre fuera un hombre justo, lo que haría verdaderamente sería golpear a sus hijos y luego lo renegaría, lo apartaría si él verdaderamente fuera un hombre justo. Pero no, en la historia este padre simplemente divide la propiedad. Y al final, cuando el hijo regresa, se nos dice a la distancia, versículo 20, miren los verbos, levantándose fue a su padre, el hijo menor, cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Pudiéramos pensar, hermanos,
de la manera en que este hijo huye de ese país lejano, seguramente huye a pie, sin recursos tuvo que caminar, seguramente ni se bañó. Este padre identifica el caminar de su hijo a la distancia y este padre sale corriendo a su encuentro. No le impidió los olores de su hijo a pocilga para manifestarle su amor y su alegría porque su hijo había vuelto a su presencia. Dato cultural: en esa época de Jesús, los adultos no correrían, porque eso significaría levantar la túnica y mostrar sus piernas, lo cual es un acto de indignidad. Solamente corrían los niños y los adolescentes. Su padre, el de la historia, no tuvo a consideración ser avergonzado por tener que correr delante de su hijo. Y el padre le dice a los sirvientes en los versículos 22 y 23: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. ¿Cuál será esa mejor ropa? ¿Cuál era la mejor túnica? La del propio padre. Las mejores vestiduras eran las del propio padre, que seguramente usaba en ocasiones importantes. Esa imagen de la túnica, el anillo y las sandalias mostraban que ese hijo estaba siendo bienvenido de regreso, no como un jornalero, como un sirviente, sino como un hijo amado, no como un hijo que había deshonrado a su padre, que necesitaba ganarse el regreso a su familia, sino que era aceptado con total aceptación, valga la redundancia. Era para mostrar el amor filial que su padre sentía por su hijo. Él volvió a casa descalzo y oliendo a pocilga, pero el padre lo recibe efusivamente en un arrebato de amor inmerecido, inesperado y alegre. Mata el ternero cebado, el gordo, contrata a la tambobanda de la ciudad, llama a todo el pueblo y organiza una fiesta de la alegría que sentía al ver a su hijo volver delante de su presencia. La gente que estaba escuchando a Jesús tuvo que haber pensado: qué pródigo es eso. ¿Qué es pródigo? Desperdicio, despilfarro. ¿Qué pródigo es ese actuar del padre? ¿Qué despilfarrador? ¿De qué? De su bondad. Seguramente le pudieran estar diciendo: estás yendo demasiado lejos en la bondad que le estás mostrando a este hijo ingrato. Es un despilfarrador de tu bondad y tu generosidad. Eres un padre pródigo. Como el libro de Timothy Keller, El Dios Pródigo, que se lo recomiendo, y ya saben dónde lo pueden conseguir. Pero ¿sabes? Es precisamente eso lo que Jesús quiere que entendamos. Hay personas en este mundo que han caído tan bajo en las consecuencias de su pecado, pero aún en esa bajeza, en su conciencia entienden que se han apartado del Señor, pero a tal punto que al lugar donde han llegado piensan que su Señor, que su Padre Celestial jamás lo va a recibir. Que a la luz de lo que ellos han hecho no pueden ser recibidos. Y Jesús les está mostrando por medio de esta historia que precisamente el Padre Celestial nunca rechazará a un pecador que se haya arrepentido de sus pecados. Él le dará la bienvenida a casa y no será un hijo de segunda clase. La Biblia nos llama coherederos con Cristo. Al hijo que obedeció lo hace heredero de todas sus cosas. A nosotros los que hemos desobedecido pero hemos creído en Cristo nos llama coherederos con Cristo. No somos herederos de segunda clase del reino celestial. El Padre nunca rechazará a un pecador que se haya arrepentido de sus pecados. Si la historia hubiese terminado aquí, su audiencia fariseica la habría ignorado. Esta historia no solamente estaba en contra de los estándares culturales, sino también de sus ideas religiosas. Ningún padre terrenal que se aprecie había hecho lo que este padre hizo. Estarían pensando esta audiencia: eso es mentira. ¿En qué mente cabe que un padre va a actuar de esa manera? Nuestros padres judíos, los padres justos nunca actuarían así. Y mucho menos nuestro Padre Celestial. Era el pensamiento fariseico. Dios no es así. ¿O sí lo es? Dios no le da la bienvenida a pecadores inmundos a su santa presencia. ¿O sí lo hace? Él solamente acepta a aquellos que guardan sus mandamientos. No tiene nada que ver con los pecadores. Tenemos que ganarnos el favor de Dios.
¿Sí es así? Ellos creían que conocían a su Padre Celestial. Y por eso Jesús les cuenta estas historias, porque estaban lejos de conocerle verdaderamente. Y Jesús no termina la historia ahí y concluye hablándonos del otro hijo perdido, el hijo mayor, el hermano mayor, que es el último punto del sermón. Este hermano mayor aparece de los versículos 25 en adelante. El hermano mayor aparece en la escena y no está nada contento. Él entra al campo y al acercarse a la casa, escucha que hay francachela y comida. Hay música y baile. Y él no entra para comprobar por sí mismo qué es lo que está sucediendo. Quizás él ya temía que su padre pudiera estar siendo, en sus términos, blandengue. Y llama a uno de los sirvientes y le pregunta qué está pasando. Cuando el sirviente le explica la situación, el hermano mayor se indigna y se niega a entrar. Lo culturalmente apropiado habría sido que él entrara, pusiera la mala cara, frunciera el ceño, así como se le marca uno aquí, y se quedara ahí por honor a su padre que estaba brindando una fiesta, y que posteriormente en privado hubiese confrontado a su padre. Pero en cambio, él humilla a su padre delante de todos los invitados, negándose a participar de la fiesta. Y de nuevo, este padre hace algo inesperado. Sale y suplica tiernamente a su hijo mayor, mostrando también el amor del padre por este hijo. Pero este hijo sencillamente es grosero. Versículo 28 dice: salió su padre y le rogaba que entrara. Eso es inaudito para esa cultura. Tu hijo te está humillando, ni siquiera entra a tu fiesta y tú sales a por él. Y este hijo, en vez de admirar la actitud de su padre, sigue siendo grosero. Miren el versículo 29. Él le dijo al padre, miren cómo le dice, mira. Ni siquiera le dice papá, no en términos despectivos. Mira, hace tantos años que te sirvo, nunca he desatendido una orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para que yo pueda celebrar con mis amigos. ¿Qué es lo que está diciendo? Le está diciendo, eres deudor mío. Te he servido fielmente y me debes. Nunca he hecho nada malo y ni siquiera me has dado una cabra y mucho menos un ternero gordo como lo hiciste con mi hermano, para que yo pueda tener una fiesta con mis amigos. Está acusando a su padre de ser injusto. Está insultando a su padre por ser pródigo, extravagante, despilfarrador, al gastar su riqueza en ese hijo suyo que no es bueno, sino pecador. Incluso, miren, que el hermano mayor, al dirigirse a su padre en relación a su hermano, no dice ese hermano mío, dice ese hijo tuyo. Cuando vino este hijo tuyo, el versículo 30, él consideraba al menor un paria, un apartado. ¿Y cómo responde este padre pródigo a este hijo que lo está confrontando con esas palabras? Con grosería, devuelve mal por mal, versículo 31. Y su padre le dijo, hijo mío. Hijo mío. Así como el primero merecía esa bofetada, el segundo también merecía el mismo trato. Pero no, este padre lo trató, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas mías son tuyas, todo lo mío es tuyo. Siempre has tenido acceso a los bienes del Padre, pero estás distante de mí a tal punto que ni siquiera disfrutas de los recursos abundantes de tu Padre. Esa autocomplacencia, esa autobondad y esa misma ira del hermano mayor nunca, o más bien no le permitía disfrutar de la abundante generosidad de su padre, y mucho menos les permitió experimentar alegría por el regreso de su hermano. El verse justo a sí mismo no le permitía disfrutar de los recursos que su Padre Celestial tenía, ni mucho menos alegrarse del regreso de su hermano. El autoengaño de la autojusticia. Todo lo que pudo hacer este hermano mayor fue sentarse afuera, molestarse y perderse la fiesta.
Y el padre termina con ese llamado en el versículo 32. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y le dice el padre, porque tu hermano, el mayor le dijo, ese hijo tuyo. El padre le respondió, tu hermano. No mi hijo, tu hermano. Estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Mira, no vamos a entender el sentido de la historia que Jesús está contando si no vemos que aquí hay dos hijos muertos en términos de la relación con su padre. Este hijo bueno, entre comillas, que estaba en casa, no amaba más a su padre que lo hizo el hijo menor cuando estaba derrochando su vida en un país lejano. Este hijo estaba orgulloso del hecho que siempre cumplía con su deber. El orgullo le hacía sentir que su padre le debía algo, tenía derechos y por lo cual que él se había ganado por su esfuerzo y que su padre no se los estaba dando. Entonces él se veía con el derecho de estar enojado. Este hijo no apreciaba el amor de su padre. Este hijo solo quería usarlo para conseguir lo que quería. Su propia fiesta con sus propios amigos y su propia herencia no le importaba su padre. El verdadero cristianismo, iglesia, no se trata de usar a Dios para conseguir lo que uno quiere, sino de amar a Dios por quien Él es. Te alegras con Dios con lo que Él se alegra, con lo que Él se regocija, y a Dios le regocija extender misericordia y compasión a pecadores arrepentidos. Hay dos hijos pródigos en esta historia. Uno de ellos, hasta donde sabemos, él no sabía que era un hijo pródigo. Este estaba en casa de su padre, lo obedecía en todo lo que le ordenaba, pero pensaba que merecía el favor de su padre y no veía su propio pecado. Un hijo estaba lejos de su padre, físicamente derrochando las cosas. El otro hijo estaba lejos de su padre, aunque se encontraba en la casa de su padre. Si tu vida no luce inmoralmente abierta, lejos del Señor, tú pudieras decir, yo no soy el hijo menor. Entonces, ¿será que soy el hijo mayor? ¿Cómo puedes saber si eres un hermano mayor? Mira estas preguntas. ¿Estás enojado con Dios? ¿Sientes que Él es injusto contigo? ¿Estás orgulloso de tu obediente obediencia? ¿Crees que Dios no te ha tratado tan bien como realmente mereces? ¿Desprecias y no quieres tener nada que ver con aquellos que están deprimidos debido a su pecado? ¿Quieres que Dios los juzgue? Si la iglesia tuviera un ministerio de la ira de Dios, ¿tú lo liderarías? Si te ves en alguna de estas preguntas, quizás seas un hermano mayor. Como les dije al inicio, otra manera de considerar si somos el hermano mayor es nuestra actitud frente a Dios cuando recibe pecadores que personalmente nos han lastimado. Les mencioné al inicio que cada parábola tenía un punto de inflexión. El pastor que busca su oveja, la mujer que busca minuciosamente, y el punto de inflexión de esta historia se encuentra en el versículo 17. Cuando el hijo menor tocó fondo, el texto dice que volvió en sí, volviéndose en sí. Y la pregunta es, ¿cómo vuelve en sí? No existe un despertador o una alarma de celular tan potente que despierte las conciencias de todos aquellos que nos apartamos más profundamente y más lejos del Señor. Este muchacho estaba moribundo, espiritualmente muerto y a portas de biológicamente estar cerca de la muerte física. Aún a pesar de eso, en la poca fuerza que tenía en su cuerpo, volvió en sí. Las dos primeras parábolas, el pastor busca a la oveja, la mujer busca a la moneda. Como vemos aquí que el padre busca al menor. En Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17, vemos la confesión del apóstol Pedro en Cesarea de Filipo. Cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Algunos de ellos respondieron, dicen que eres Elías, otros que eres profeta, algunos dicen que eres esto, otros dicen que eres aquello.
Y Jesús les pregunta particularmente a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes han estado conmigo, han oído las cosas que he dicho, han contemplado con sus propios ojos las cosas que yo he hecho. ¿Qué opinas? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y recuerda la respuesta de Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le respondió Jesús a Pedro? Dio una bendición, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay muchas cosas que podemos aprender con el intelecto, aún en nuestra condición caída. Si yo le pregunto a usted cuánto es 2 por 2, yo sé que usted me va a responder sabiamente sin tener que usar la calculadora, ¿verdad? Aún en medio de nuestra condición caída, nuestro intelecto está al servicio nuestro. Pero en lo que tiene que ver con las verdades espirituales, nuestra capacidad de intelectual nunca es suficiente para discernir las verdades espirituales. Bienaventurado eres, le dijo Jesús a Simón, porque no has aprendido esto. No le dijo eso. Lo has comprendido con tu propio esfuerzo, con tu propia carne y sangre, por tu propia inteligencia. No, bienaventurado eres porque mi Padre te ha abierto los ojos, te ha despertado, te ha dado una luz, te ha dado iluminación. Algo que el propio intelecto no puede tener. Nadie llega jamás al conocimiento salvador de Jesucristo sin esa luz divina y sobrenatural. Puedes estudiar teología, puedes hacer una maestría como estoy haciendo yo, pero si el Señor no te revela la luz de Cristo, no pasa del intelecto y nunca podrás ver a Cristo como tu Salvador. ¿Y cómo sucede eso? Esta historia que has escuchado, tan impresionante, de 2 hijos y de un padre que cuestionó los estándares culturales de su época, no es la mejor historia que tú puedes escuchar. La historia del Evangelio es aún una mejor historia que esta. Porque en la historia del Evangelio, el Padre no se limita a esperar con los brazos abiertos a que volvamos a casa con Él, sino que Él envió a su propio Hijo, a su unigénito Hijo, a un país lejano para morir por nosotros, para que recibiera el castigo que merecemos, y luego envía a su Espíritu Santo para traernos a la fe en su Hijo y traerlo de nuevo a la comunión con nosotros. Por eso el Evangelio es aún una mejor historia que la historia de este Padre amoroso con sus 2 hijos pródigos. Las buenas noticias del Evangelio evidencian el amor de nuestro Padre Celestial, recibiendo Él mismo la humillación por nuestro pecado y despertando nuestras conciencias hacia su amor y produciendo en nosotros un profundo arrepentimiento. El día de ayer, estando en un lugar en los que tienes que esperar y al mismo tiempo desesperas, escuchaba una historia que me pareció impresionante. En ese lugar contaba una señora hablando, el contexto es que estaba hablando acerca de la crianza de sus hijas y la manera, en términos de ella, temperamental y con personalidad con la que criaba a su hija. Y decía que si uno no hace ahí, mira, les pongo el ejemplo, una vecina que yo tuve, una señora que vivía frente a ella en un lote bastante humilde, una señora humilde, en un trabajo humilde, tenía una hija. La hija estaba a puerta de cumplir 15 años y quería que le hiciera la fiesta del siglo, que le comprara el celular de la última época, y la madre le dijo: no te puedo comprar eso. Esta hija se monta al palo de la casa y le dice que se iba a tirar y se iba a quitar la vida porque no podía recibir lo que ella quería. Y empezó a llover y se escuchaban gritos. Ella no salió y se escuchaban gritos. Después supo que la hija amenazaba a la mamá con quitarse la vida porque no le iba a dar la fiesta que quería. Esta madre, desesperada, se arrodilla y le gritaba: hija, yo me endeudo por ti. No te quites la vida, yo me endeudo. La chica termina de bajarse, la madre se acuesta a dormir después de llorar, afligida y en semejante aguacero. Al siguiente día no se despertaba para ir al trabajo. Llega un hermano de la señora a despertarla y le había dado un infarto en la madrugada. El comentario, y obviamente no es cuestionar las decisiones que tomó como mamá, el comentario que me llamó la atención era: es inaudito esa muestra de amor de un padre que se deja manipular de un hijo. Cuando tú escuchas el Evangelio y tú entiendes que su padre dio lo mejor que tenía, su unigénito hijo, por pecadores como tú y como yo, es inaudito a cualquier conciencia. Y no vas a Él porque no crees que Él te pueda recibir y aceptar como uno de sus hijos.
Ese inmenso amor de que cantábamos muchas veces surge de nuestra boca, pero no del entendimiento de nuestro corazón. No crees que pueda ser amado y recibido como hijo y por eso no vas hacia el Señor. El Evangelio lo que hace es traer la luz de la clase de amor que nuestro Padre Celestial nos ha dado en Cristo Jesús. El Evangelio lo que el hijo menor que se encontraba lejos, despilfarrando su vida, necesitaba, pero el hijo mayor que estaba cerca, creyendo que estaba bien con Dios, no había comprendido. Ambos no comprendían la clase de padre que tenía. Déjame darte una última historia. Hace 22 años yo tuve un accidente automovilístico muy complejo. Atropellé a una pareja, casi pierden la vida. Por la misericordia del Señor no pasó. Y en ese contexto del accidente tuve que enfrentar varias cosas. Una turba que me quería linchar, ser montado en un carro de la policía, ser llevado al comando de la policía, ser tratado en las consecuencias de mis acciones. El accidente no fue porque tuviera licoramiento ni nada, fue por irresponsabilidad mía. Tenía poco tiempo de aprender a manejar. Pude haber perdido la vida, pero no me pasó nada. Y en toda esa escena yo nunca me desestabilicé. Cuando mi padre, que estaba de viaje, mi padre terrenal, llega al comando de la policía y yo lo veo entrar por la puerta, yo agacho la mirada y me pongo a llorar. Y yo le digo: papá, es mi culpa. Todo lo que pasó es mi culpa. Y cuando escuché las palabras de él, me desestabilizó mucho más. Hijo, no te preocupes, tú tienes un papá y de aquí en adelante yo me hago cargo. Siempre estuve fuerte y valiente asumiendo las consecuencias de mis decisiones. Incluso eso me llevó a estar un día en la cárcel de menores, en la Cromi. Pero cada vez que yo contemplaba las palabras de amor de mi papá para mí, me desestabilizaban. Piensa, si estás lejos del Señor, piensa lo que el Evangelio habla de cómo nuestro Padre Celestial te ama. Es inaudito para la cultura de ese siglo que un hombre pudiera amar así. Como lo es inaudito en nuestra cultura, en estas dos historias que yo te conté, que un padre ame de esa manera. Nuestras vidas lucen lejos de nuestro Padre porque no consideramos la clase de amor que Él nos ha dado. Que para estar cerca de Él ha dado su propio Hijo. ¿No te parece suficiente y quieres hacer mérito y quieres hacer obras? Y es ahí aún donde también puedes estar lejos de tu Padre, en la meritocracia y en la autoayuda que te brindas a tu propia vida. Nunca estás tan lejos del Señor como cuando te consideras a ti mismo que no le necesitas. Pero Él, y Jesús enmarcó esta historia varias veces, está dispuesto y se recrea y se regocija en estar con pecadores. No niegues tu pecaminosidad, preséntate con esa pecaminosidad diciéndote: te necesito, pero no hay nada bueno en mí. Y ahí habrá fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. Amado Señor Padre, oh Señor, ¿cuántas veces nos hemos perdido de considerar y reconocer quién tú eres? Porque queremos tomar nuestro propio camino, porque queremos vivir una vida alejados de ti y porque las consecuencias amargas del pecado, Señor, nos apartan de ti. Pero al mismo tiempo, Señor, ¿cuántas veces estamos lejos de ti, aunque estemos en tu propia casa, aunque estemos expuestos a tu palabra, y estamos lejos en ese momento porque nos apoyamos en nuestra propia obediencia, creyendo que podemos demandarte algo de ti, no conformándonos con tu trato hacia los demás? De ambos escenarios, perdónanos, Señor. De ambos escenarios, purifícanos, Señor. Llévanos a amarte, Señor, por lo que tú eres. Porque hemos visto, Señor, la clase de amor que tú tienes. Es un amor que el mundo no comprende. Como culturalmente ellos no lo pudieran comprender. Le parecía inaudito que un padre pudiera amar de esa manera. Y aquellos quienes lo comprendemos, Señor, lo hacemos de lo que el Espíritu Santo hace. ¿Para qué? Para que la alabanza y la gloria sean exclusivamente tuyas, Señor. Si sabemos cómo nos has amado, lo sabemos por tu propio Espíritu. No por nosotros, no por nuestra capacidad, sino a ti, Señor. Bendito seas, Dios. Amén y amén.